El día que recibí la llamada del abogado de mi abuelo, mi vida cambió para siempre. Soy Valentina Rodríguez, una mujer de 32 años que siempre había sido considerada la oveja negra de mi familia. Mis padres me habían abandonado cuando era una niña, dejándome al cuidado de mi abuela materna en un pequeño pueblo, mientras mis primos estudiaban en universidades privadas y vivían una vida de lujos. Yo trabajaba desde los 16 años para mantenerme. Mi abuelo materno, Ernesto Rodríguez, era un empresario millonario conocido por su imperio inmobiliario. A pesar de su riqueza, siempre me había tratado con indiferencia. Las pocas veces que nos encontrábamos en reuniones familiares, ni siquiera me dirigía la palabra. Señorita Valentina, comenzó el abogado en la llamada. Su abuelo ha fallecido y dejado un testamento que requiere su presencia inmediata. Cuando llegué a la oficina legal en la ciudad, el ambiente estaba cargado de tensión. Mis tíos y primos me miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. El abogado leyó el testamento con voz solemne. Para sorpresa de todos, mi abuelo me había dejado el 70% de su fortuna y sus empresas más importantes. El resto se distribuiría entre mis tíos y primos. ¿Cómo es posible?, gritó mi tío Carlos, rojo de ira. Ella no ha hecho nada por la familia, pero había más. Un sobre cerrado contenía una carta personal de mi abuelo, revelando un secreto que nadie esperaba. La carta de mi abuelo revelaba un secreto familiar que cambiaría todo lo que creía saber. En ella, me confesaba la verdadera razón por la que me había dejado su fortuna. Resultaba que mi madre biológica no era quien yo pensaba. Era hija de una relación secreta que mi abuelo Ernesto había mantenido años atrás con una joven trabajadora de su empresa. Esa mujer había sido despedida y obligada a abandonarme cuando era una bebé, presionada por mi abuela y los demás miembros de la familia. Te he observado toda tu vida, escribía mi abuelo, mientras mi familia te marginaba. Tú te levantabas una y otra vez, trabajaste sin descanso. Estudiaste de noche, nunca pediste ayuda. Eres la única que ha demostrado el verdadero espíritu de los Rodríguez. La revelación provocó un caos inmediato. Mis tíos intentaron impugnar el testamento, pero los documentos estaban perfectamente redactados. Cada cláusula me protegía legalmente. Mi primera decisión fue investigar mi verdadero origen. Contraté a un equipo de investigadores privados que comenzaron a desentrañar la historia completa de mi madre biológica. Descubrí que ella había muerto años atrás en circunstancias misteriosas. Trabajaba como secretaria en la empresa de mi abuelo cuando quedó embarazada. Mi abuelo, aunque la había apoyado en secreto, no pudo evitar que la familia la presionara para que me abandonara. Las empresas que heredé no eran simples negocios. Eran un imperio inmobiliario que abarcaba propiedades en 3 países, constructoras, hoteles, centros comerciales. Todo estaba bajo mi nombre ahora. Mis primos, que toda la vida me habían tratado como una extraña, ahora me miraban con una mezcla de odio y codicia. Sabían que no podrían tocar ni un centavo de mi herencia. El primer mes fue una montaña rusa de emociones y desafíos. Tuve que aprender rápidamente a gestionar un imperio empresarial del que no sabía nada. Contraté a los mejores asesores, estudié cada informe, me reuní con cada gerente de las empresas. Mi tío Carlos intentó sabotearme, filtró información falsa a la prensa, trató de desprestigiarme, pero cada intento rebotaba. Mi determinación era más fuerte que sus maniobras. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, un antiguo empleado de mi abuelo que había sido su mano derecha durante décadas. Hay algo más que necesitas saber, me dijo. Un secreto que tu abuelo guardó hasta el final y que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia. Miguel me reveló un secreto que cambiaría todo. Mi abuelo Ernesto había descubierto una red de corrupción dentro de su propia empresa, orquestada por mi tío Carlos y otros ejecutivos de alto nivel. Los documentos que me entregó eran demoledores. Años de fraude fiscal, lavado de dinero y contratos amañados con políticos locales. Mi familia no solo me había marginado, sino que había estado destruyendo sistemáticamente el legado empresarial de mi abuelo. Decidí actuar estratégicamente. En lugar de confrontar directamente, comencé a recopilar todas las pruebas. Contraté un equipo de abogados especializados en investigaciones corporativas y contratos gubernamentales. Mi primer movimiento fue limpiar la empresa. Despedí a todos los ejecutivos involucrados en los esquemas de corrupción, incluyendo a mi tío Carlos, pero no los denuncié inmediatamente. Necesitaba pruebas contundentes. Transformé el modelo de negocio, implementé sistemas de transparencia total, auditorías independientes y programas de responsabilidad social que convirtieron a nuestra empresa en un referente ético en el mundo empresarial. La investigación sobre mi madre biológica continuaba. Descubrí que había sido una mujer brillante, una estudiante de economía que trabajaba mientras criaba una hija, yo, en condiciones extremadamente difíciles.
Sus antiguos compañeros de universidad me contaron su historia. Era una luchadora, alguien que nunca se rindió a pesar de las adversidades. Comprendí que mi fortaleza venía de ella. Un año después, reuní todas las pruebas. En una audiencia que conmocionó al mundo empresarial y político, expuse públicamente la red de corrupción. Mi tío Carlos y otros ejecutivos fueron arrestados. Las investigaciones revelaron conexiones con políticos de alto nivel que cayeron como fichas de dominó. No fue un acto de venganza. Era sobre restaurar la integridad del legado de mi abuelo. Convertí parte de la fortuna en una fundación que apoyaba a mujeres emprendedoras de bajos recursos. Cada beca llevaba el nombre de mi madre biológica. Mi vida había dado un giro radical. De ser la oveja negra marginada, me convertí en una líder empresarial respetada, pero más importante aún, había encontrado mi verdadera identidad. En mi oficina, junto a una foto de mi madre, guardaba la última carta de mi abuelo. Sus palabras resonaban cada día: la verdadera herencia no son los bienes materiales, sino la integridad y el compromiso de transformar el mundo. La transformación de mi vida no se detuvo con exponer la corrupción familiar. Descubrí que el legado de mi madre y mi abuelo era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Los documentos que Miguel me entregó revelaban un proyecto secreto que mi madre había comenzado años antes de su muerte. Era una innovación tecnológica en desarrollo sostenible que podría revolucionar la industria inmobiliaria. Decidí retomar su trabajo. Convertí una parte significativa de mi herencia en un centro de investigación dedicado a desarrollar tecnologías de construcción sostenible y eficiencia energética. Mi primer gran proyecto fue un complejo habitacional que cambiaría el concepto tradicional de vivienda urbana. Diseñamos edificios autosustentables que generaban su propia energía, reciclaban agua y minimizaban la huella de carbono. El mundo científico quedó asombrado. No solo habíamos creado un modelo de vivienda del futuro, sino que lo habíamos hecho utilizando tecnología desarrollada originalmente por mi madre. Pero la investigación me llevó por caminos inesperados. Descubrí conexiones entre la muerte de mi madre y una red de intereses corporativos que habían intentado silenciar su trabajo. Un día, mientras revisaba archivos antiguos, encontré un documento que cambiaría todo. Una investigación secreta que mi madre había iniciado sobre prácticas corruptas en la industria inmobiliaria, las mismas que años después yo había expuesto. Era como si mi destino estuviera tejido con el de ella. Cada descubrimiento me acercaba más a comprender quién era realmente. Fundé una escuela técnica que llevaba el nombre de mi madre. Cada año, docenas de jóvenes recibían educación gratuita, becas y oportunidades laborales. Era mi manera de honrar su memoria y continuar su legado. El equipo de investigación que había contratado seguía desentrañando los misterios de mi pasado. Cada documento, cada testimonio agregaba una nueva pieza al rompecabezas de mi historia familiar. Mi transformación personal fue tan profunda como mi transformación empresarial. De ser la niña abandonada, me convertí en una líder que transformaba vidas y desafiaba sistemas corruptos. Mi investigación me llevó a descubrir un proyecto secreto que mi madre había iniciado años antes de su muerte. Era una innovación tecnológica que podría transformar completamente la industria inmobiliaria y energética. Los archivos que encontré revelaban una red compleja de investigaciones que mi madre había desarrollado en silencio. Había documentado prácticas corruptas en la industria, creado prototipos de tecnología sostenible y recopilado evidencias que amenazaban a poderosos grupos empresariales. Contraté a un equipo de científicos e investigadores para continuar su trabajo. Cada documento desenterrado agregaba una nueva dimensión a la historia que estaba reconstruyendo. Mi madre no solo había sido una brillante investigadora, sino una activista silenciosa. Sus notas revelaban planes detallados para una revolución tecnológica que podría reducir significativamente la huella de carbono en la construcción y producción energética. El proyecto más importante era un sistema de conversión energética que podría transformar edificios en verdaderas centrales de energía limpia, utilizando una combinación única de materiales y tecnologías de conversión. Era posible que un edificio no solo consumiera energía, sino que la produjera y la distribuyera. Decidí invertir todos los recursos necesarios para completar su trabajo. Convertí parte de mi herencia en un centro de investigación dedicado exclusivamente a desarrollar y perfeccionar estas tecnologías. En un Congreso Internacional de Innovación Sostenible, presenté los primeros resultados. El mundo científico quedó asombrado. La tecnología que mi madre había comenzado prometía revolucionar completamente la forma en que entendíamos la producción y consumo de energía. Pero no todo fue un camino fácil. Los mismos intereses corporativos que habían intentado silenciar a mi madre comenzaron a presionarme. Recibí amenazas veladas, intentos de sabotaje a mis investigaciones. Mi red de contactos se convirtió en mi mayor fortaleza. Científicos, activistas ambientales y profesionales de todo el mundo se unieron para proteger y desarrollar la tecnología. Un día,
Mientras revisaba los últimos informes, encontré una última carta manuscrita de mi madre. Estaba fechada poco antes de su muerte, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Si lees esto, decía la carta, significa que he dejado algo importante sin terminar. No te rindas. La verdadera revolución no viene de la fuerza, sino de la inteligencia y la perseverancia. La investigación continuaba. Cada revelación nos acercaba más a completar el sueño que mi madre había comenzado décadas atrás.